Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos. Nos vamos preparando para iniciar en unos minutos. Ahí estoy, ¿cómo Ahí. estás? Hola, Qué gusto, doctora. qué gusto estar acá en este día tan importante para todos. Realmente para la Sociedad Argentina de Nutrición es importantísimo este encuentro, y poder compartir con todos ustedes un día que realmente a nivel internacional es fundamental en todo lo que tiene que ver con concientización sobre la alimentación. Así que es fundamental para nosotros es poder encontrarnos en este día, que es, como les decía, es un día que a nivel mundial se hacen distintas actividades para poder llegar a concientizar sobre el derecho a los alimentos para una vida y un futuro mejor. Ese es el lema que tiene este año a nivel internacional. Este es un día que lo está promocionado desde las Naciones Unidas, que desde la FAO, que es una parte de las Naciones Unidas, que tienen que ver con la agricultura y la alimentación, y ya hace varios años ellos han propuesto esta fecha a nivel internacional para realizar distintas acciones con el objetivo de reducir el hambre en el mundo y con un objetivo que también tiene desde la Organización Mundial de la Salud y la FAO de una Agenda 2030, que realmente ya falta poco para el 2030, pero una meta que se plantean desde todas las organizaciones es hambre cero para el año 2030. Por lo tanto, para ello, sin duda, hay que realizar un montón de acciones desde las políticas de salud, desde la parte económica, desde apoyando también distintas entidades como las sociedades científicas, como acá vamos a contar con gente de la red de bancos de alimentos de Argentina, que también hacen distintas acciones como para poder ayudar a que todas las personas tengan derechos a los alimentos, puesto que, como sabemos, eh, las estadísticas actuales a nivel internacional marcan que más de 733 millones de personas enfrentan hambre en el mundo. Así también han dado en estadísticas recientes de nuestro país. Y eso realmente es un tema que merece y necesita medidas urgentes a nivel tanto estatales como de organismos privados y públicos, para que podamos llegar a resolver esta problemática que afecta a poblaciones vulnerables, a los niños fundamentalmente, con un impacto muy importante en su salud, y realmente existen algunas estrategias donde desde sociedades científicas, desde organizaciones como la Red de Bancos de Alimentos, tratamos de poder ayudar y colaborar como para poder reducir esta problemática que nos afecta a todos, porque fundamentalmente el derecho a la alimentación es algo que está legislado a nivel internacional desde la década del 60, de 1960, a nivel de leyes internacionales plantean que todo ser humano tiene derecho a una alimentación adecuada, eh, y eso es algo que tenemos que trabajar para que realmente se pueda cumplir y llegar a la meta de hambre cero en el 2030 o lo antes posible. Así que bueno, este encuentro vamos a abordar un aspecto que tiene que ver con los desperdicios de alimentos, que es una de las problemáticas que existen a nivel internacional.
está calculado que el 13% de los alimentos se desperdician entre lo que sería el productor y la cadena de venta. Eso es un número muy importante en también pérdidas económicas, que significa aproximadamente a nivel mundial, estamos hablando 400.000 millones de dólares que se pierden en este desperdicio de esta primer cadena entre el productor y la venta. Y entre lo que se pierde en la venta y en nosotros los consumidores, un 19% más, con lo cual estamos hablando de casi un 31% de desperdicio o pérdida de alimentos que pueden ser utilizados y favorecer esta reducción del hambre en el mundo. Entonces, uno de los temas donde nos van a comentar las estrategias concretas que se están realizando en nuestro país desde la red de bancos de alimentos. Vamos a tener hoy conocer estas estrategias y también algunas estrategias para uno llevarlas a la práctica diaria en nuestros hogares. Para este primer encuentro contamos con la coordinación de la licenciada Ivana Villa, que es licenciada en nutrición, es coordinadora del Comité de Comunidad de la Sociedad Argentina de Nutrición. Nosotros tenemos todo un área de comunidad, y ella es una de las coordinadoras. También coordina todo lo que es el manejo de nuestras redes sociales, así que es un lujo que ella pueda estar hoy acá coordinando el encuentro. Así que le doy la palabra a ella para que comience a presentar a las dos expertas que hoy van a estar acá compartiendo este vivo. Bueno, gracias Eva por tu presentación. Para mí es un lujo, un honor poder iniciar este primer encuentro, primer vivo de cuatro de ellos que vamos a hacer todos los miércoles de acá en adelante hasta el 6 de noviembre a las 19 horas en conmemoración al Día Mundial de los Alimentos. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a aprovechar todo el conocimiento de nuestras dos expertas. La licenciada Lorena Troncoso nos acompaña, que es directora del Banco de Alimentos de Mendoza y comunicadora social, y la licenciada María More, que es la coordinadora de proyectos dentro del programa Saberes que Alimentan y nutricionista también del Banco de Alimentos de Mendoza. Así que bueno, vamos a empezar con algunas preguntas que fueron llegando a través de las redes sociales, como para iniciar, y quizá junto con esta pregunta pongo una mía para iniciar, ¿qué es un banco de alimentos? Y dentro de esto, ¿de qué hablamos, chicas, cuando hablamos o cuando mencionamos cero desperdicio de alimentos? Bueno, bienvenida. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están todos? Gracias por esta invitación. En primer lugar, decir que hoy es un día muy importante, el Día Mundial de la Alimentación, y que es muy representativo para los bancos de alimentos en Argentina y en el mundo, y que estamos muy cercanos a otra fecha, que fue el 29 de septiembre, y como bien hacía alusión Eva, el Día Internacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de los Alimentos. Nosotros cuando hablamos de pérdida y desperdicio estamos haciendo referencia a conceptos que son diferentes, porque la pérdida se produce en las primeras etapas de la cadena de la alimentación, generalmente en el campo, también en la distribución, y el desperdicio está más cercano a los últimos eslabones de la cadena, y principalmente en el consumidor final. Y eso es un poco lo que queremos crear conciencia en el ámbito de hoy, desde el lugar de los bancos de alimentos. Esto que bien nos mencionaba Ivana, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo contextualizamos? ¿Por qué estamos nosotras acá? Los bancos de alimentos somos organizaciones de la sociedad civil apartidarias, que tenemos un denominador común y que es contribuir a reducir el hambre. En esta contribución a un derecho a la alimentación, que es un derecho humano fundamental, queremos unir otra ecuación y es evitar la pérdida y el desperdicio de los alimentos. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, a partir del modelo de una cadena de valor
que nosotros le llamamos, que es solidaria, y que esta cadena de valor está conformada por muchos eslabones, siendo el eslabón principal las personas que padecen inseguridad alimentaria, que no tienen garantizado un plato de comida todos los días. Es importante el sector donde está la disponibilidad de alimentos aptos para el consumo, pero tal vez no para la comercialización. Y en eso encontramos un montón de rubros. Encontramos el campo, encontramos los mercados de concentración de frutas y verduras, encontramos la industria que hace el procesamiento de ese alimento, y también los supermercados, los almacenes minoristas. Todos son oportunidades para los bancos de alimentos donde aparece la disponibilidad de alimentos que por alguna razón no está apto para la comercialización. Puede ser porque una etiqueta se manchó, porque la etiqueta en el proceso de la elaboración o el empaquetado tuvo una falla y el producto estéticamente no quedó lindo, porque está a lo mejor próximo a la fecha de vencimiento, algo que no se vendió, pero que sí sigue estando aún apto para el consumo. Entonces, para nosotros son oportunidades, y hablamos de rescate y recupero de ese alimento para que no se tire aún algo que está apto para el consumo, cuando tenemos en nuestro país, en Argentina, más del 50% de la población en situación de pobreza. Entonces, para nosotros estas fechas son muy importantes. Intentamos unir estas ecuaciones bajo este modelo de trabajo que somos los bancos de alimentos. Trabajamos con una red estable de organizaciones que brindan distintas prestaciones a su comunidad, y en este sentido tienen que presentar una serie de requisitos a la hora de venir y retirar los alimentos al banco de alimentos. Hay formalizaciones que cumplir. Nosotros tenemos que conocer el territorio en el que están y cómo trabajan, para justamente, de alguna manera, garantizar la trazabilidad de ese alimento. Tenemos nuestro programa de educación para que todo este contexto y procesos que nosotros hablamos adquiera un sentido aún mayor. No queremos solamente trabajar sobre la coyuntura o el asistencialismo de este alimento, sino que también entendemos que para torcer la realidad de vulnerabilidad social en la que se encuentran estas personas, es importante educar, como otro pilar fundamental dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y esta Agenda 2030 que nos proponía la FAO y que hacía mención también Eva en su presentación. Así que en líneas generales, este es el modelo de trabajo que nosotros tenemos, intentando unir, como bien les decía, estas ecuaciones. En Argentina somos 20 bancos de alimentos que trabajamos por este objetivo, y hay 3 iniciativas que también están en proceso de formación. Los bancos nos potenciamos entre sí, intentando fortalecernos, intentando hacer intercambios, intentando innovar y ser creativos en la búsqueda de este alimento. Buenísimo. Bueno, los invitamos a ir dejando preguntas en el chat. Mientras ellas van hablando, podemos ir respondiendo. Igual llegaron algunas, también, como les decía, dentro de las redes. Y ahora que mencionaste educación, ¿a qué te referís? ¿Qué programas educativos tienen? ¿Sobre qué hacen educación? ¿Hacen educación sobre la reutilización de sobrantes de los alimentos que entregan? ¿Nos querés contar un poco de esto? Bien, bueno, ahí me sumo un poquito yo. Buenas tardes a toda la audiencia, gracias Ivana y Eva por recibirnos. Bueno, la verdad que todo esto tiene también algo fundamental, que es la inocuidad, ¿no? Cómo preservar la inocuidad del alimento cuando hablamos de desperdicio, porque por ahí la palabra suena como un poco de miedo, ¿sí? Cuando hablo de desperdicio digo, bueno, ¿de qué manera puedo prevenir el desperdicio? Y si lo tengo, ¿cómo lo puedo reutilizar? Tal cual vos preguntás. Entonces nosotros acá, internamente dentro de la fundación, le llamamos el cuidado de nuestra cadena de trazabilidad, ¿sí? Que en simples palabras quiere decir desde que el alimento ingresa a banco de alimentos, se almacena y luego se entrega de forma inocua, apto para el consumo humano, a las asociaciones o entidades comunitarias. Si esto lo trasladamos un poquito al hogar,
recientemente se realizó bajo el programa de reducción de pérdida y desperdicio una encuesta en los hogares especialmente sobre qué pasaba con este desperdicio, ¿no? Y la verdad que hubo un dato muy interesante que dice que por persona, por año, lo que desperdiciamos son 79 kilos, ¿sí?, de desperdicio anual, lo que se traduce, a nosotras las nutris que nos gusta ver esto representado en raciones, más de 1.000 millones de raciones, ¿no? Entonces, fíjense en todo lo que podemos trabajar a través de los programas de educación en esta reducción del desperdicio. Entonces, si analizamos un poquito esta cadena de valor que Lore comentaba y la aplicamos en el hogar, decimos, bueno, ¿dónde podemos iniciar? ¿No? Iniciamos desde la elección. Desde que estamos en nuestro hogar, en nuestra casa, decimos, bueno, ¿cómo planificamos las comidas del hogar, no? ¿Cuántas comidas tenemos? Sabemos que no van más de 5 o 6 comidas semanales, ¿no? Entonces es importante que al momento de poder ir a hacer esta compra o elección de los alimentos, tengamos previamente una lista, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué necesito para mi hogar? ¿Qué necesito para mi entidad comunitaria al momento de cocinar en esta semana, ¿no? Ahí ya empieza un poco la reducción. Luego voy a la adquisición, ¿sí? Cuando me sitúo en el lugar, en el súper o al almacén donde yo vaya, digo, bueno, a ver, ¿qué voy a elegir en función a esta lista? Según que voy a tener en cuenta el vencimiento, ¿no? Clave para la conservación del producto. ¿Qué tipo de alimento voy a elegir? Si es un alimento perecedero, si requiere cadena de frío, si requiere una congelación para mantener esta cadena en el tiempo, o si bien es un alimento no perecedero que simplemente en la alacena de la casa lo puedo tener, ¿no? Nosotros trabajamos a magnitudes mayores porque trabajamos con muchos kilos de alimento, entonces este cuidado es mucho mayor, ¿no? Tiene más regularidad. Y por otra parte nos vamos luego a el almacenamiento, ¿no? ¿Cómo lo almaceno en mi hogar? ¿Sí? Entonces es importante acá que tengamos en cuenta, siempre yo digo, como leemos las etiquetas nutricionales, leer las etiquetas de conservación de los productos, ¿no? Una vez abierto, dura tanto tiempo, ¿no? Entonces esto es importante leerlo, lo mismo que los refrigerados y congelados, mantener la cadena de frío dentro de la heladera, ¿no? Porque si no después abrimos la heladera, ¡ay, el yogur se me venció! Lo tiro, ¿no? Entonces ahí ya empieza a ver este movimiento del desperdicio que se contabiliza en estos kilos. Entonces, bueno, es muy importante este orden al momento del almacenamiento. Me voy a la elaboración. Bueno, en la elaboración, esta encuesta también, un dato muy llamativo, nombraba, se hizo en más de 300 hogares en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y nombraba que en realidad la mayor cantidad de desperdicio se realizaba con las verduras. Entonces, se citaban algunos ejemplos, dentro de ellos decían, bueno, a ver, ¿qué hacemos con la remolacha? Y bueno, la remolacha voy a utilizar directamente, digamos, la parte principal, la remolacha sin las hojas. Bueno, puedes reutilizar estas hojas, puedes reutilizar el tallo, por ejemplo, de la selga, de la espinaca, inclusive se pueden hacer hasta los tallos del apio, hacerlos deshidratados y poderlos aplicar como saborizantes, aromatizantes en ciertas preparaciones, ¿no? Entonces, de diferentes maneras, ¿cómo puedo aprovechar estos, digamos, alimentos y evitar el desperdicio, ¿no? Y si avanzo un poquito más en esta cadena, puedo irme ya en el consumo, ¿no? Entonces por ahí, acá esto es muy importante, nosotras como nutricionistas, siempre que cuidamos las porciones, ¿no? Entonces cuando decimos, bueno, se sugiere tal porción en el plato indicado, ¿qué pasa? Cuando nos servimos de más el plato, todo lo que queda de más, ¿sí? Realmente desperdicio, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Lo voy a sacar, ¿sí? Se tira, o en algunos de los mejores casos se guarda en un tupper y se lo coloca en la heladera. Entonces hay dos puntos fundamentales a tener en cuenta. Primero es evitar digamos, desperdicio, que se tire, que se elimine, ¿sí? Y por otro lado, poder reutilizar una vez que yo ya tengo esto guardado, conservado de manera adecuada en la heladera, ¿sí? Entonces hablamos, bueno, si tengo un arroz, si tengo, no sé, cualquier comida elaborada, siempre es importante cumplir con los tiempos de conservación. Sabemos que en las comidas elaboradas se reduce bastante el tiempo de conservación, poder utilizarlos en tiempo y forma, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no elaboramos dentro del banco de alimentos,
pero sí en algunas oportunidades nos han citado algunas empresas que elaboran viandas. Entonces, como sabemos que es un alimento que es altamente perecedero, que tiene una corta vida útil, lo que hacemos es directamente citamos a la entidad comunitaria que pueda acercarse y retira a ellos en recipientes que están, digamos, totalmente aptos para la manipulación y la guarda del alimento, y lo entregan, por ejemplo, ese día en su almuerzo o en su cena, ¿no? Entonces, así es como lo trabajamos nosotros de forma, digamos, mayor, ¿sí? Pero en el hogar es importante poder reutilizar, ¿no? De esta forma estos alimentos. Buenísimo. Hablando de un poco de almacenamiento, estoy leyendo las preguntas que fueron entrando estos días en las redes, y una de ellas es, hay una persona que pregunta, ¿cómo se almacenan los alimentos en el banco de alimentos? ¿No? Como creo que no podemos imaginar cómo es un depósito, dónde los almacenan, qué espacio tienen. Bueno, una de ellas fue esta pregunta. Bien, ahí tenemos vamos a ir juntas con nosotros como organización de la sociedad civil, tenemos una particularidad que tiene que ver con movilizar grandes volúmenes de alimentos, tanto en el traslado como en el almacenamiento. Entonces, en nuestro espacio nosotros estamos certificados por buenas prácticas de manufactura, en donde los procesos son auditados, y el almacenamiento, hay instructivos de trabajo para poder acopiar estos alimentos. Entonces, en principio tenemos que categorizar el tipo de donación que recibimos, si va a ser un perecedero, si requiere cadena de frío o no, porque podemos tener frutas y verduras también, que no necesariamente van a ir a refrigeración, alimentos secos, alimentos no perecederos. Nosotros tenemos en nuestro espacio algunas técnicas para que nosotros podamos abordar este almacenamiento de manera segura. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, justamente en relación a normas de calidad. Entonces, tenemos procesos que tienen que ver con el ingreso, el almacenamiento, pero también con la entrega. Entonces, bueno, esto es importante. Por el otro lado, puede haber mucha variedad teniendo en cuenta el donante. Puede llegar a alimentos, los chicos hacen una primera inspección visual, si requiere o no clasificación, si esto tiene que estar almacenado en una zona de inspección, porque si requiere clasificación, a veces lo que llega de retail, que son de las cadenas de supermercados, hay variedad de productos, y esto va a requerir una clasificación de 1 por 1, y después la clasificación por tipo de prestación alimentaria que brindan las entidades comunitarias que retiran el alimento. Nosotros en nuestra red de beneficiarios hay entidades que tienen distintas prestaciones alimentarias. Algunas brindan el desayuno, algunas brindan la merienda, otras el almuerzo, otras el bolsón de mercadería. Entonces, no todos van a poder recibir el mismo producto en función de esas características de trabajo. Y es así como, por ejemplo, nosotros diferenciamos y disponemos los alimentos si van a ser para merienda o si van a ser para almuerzo, ¿sí? Entonces, ¿qué alimento requiere más clasificación? ¿Cuál está listo para la entrega? Entonces se ubica en otro sector más cercano a la zona de pedidos, que están listos para salir. Las fechas de vencimiento es un factor clave, muy clave, porque también la organización, así como Meli hablaba cómo nos podemos organizar en el hogar y el orden en nuestras alacenas, es importante, y esto también pasa en las industrias, incluso con grandes y amplias fechas de vencimiento. Nosotros tenemos un factor que es la celeridad, porque generalmente lo que dona es porque está cerca de la fecha de vencimiento. Si ustedes han ido al supermercado, cada vez hay más carteles de ofertas con consumo inmediato. Sí, y esto tiene que ver porque se intenta vender el producto hasta último momento. Entonces, cuando ya no queda casi nada, bueno, muchos de estos, tenemos convenios con muchos de estos supermercados para que el alimento llegue acá y para que nosotros podamos tener celeridad en la entrega de ese alimento. Entonces,
también nuestros rack y nuestros estantes están organizados de manera tal que el alimento que primero se almacene o el que esté más a la vista es el que esté más próximo a la fecha. No sé si hay algo que podamos agregar. Sí, por ahí quizás si hay alguien que esté conectado y que sea de alguna entidad o está pensando en un emprendimiento así de alimentos, también algo que es útil y que nosotros trabajamos en este programa de educación con las entidades comunitarias, es tener un control de stock, ¿no? Tener una planillita, que la planillita esté en la alacena, esté en la estantería, y que cada persona, porque a veces pasa mucho, que rota mucho la persona que está a cargo, ¿no? De ese almacenamiento, entonces tener conocimiento cuáles son los productos que tengo, si hay alguna alteración, yo siempre digo poner la columna de observación, nos ayuda un montón, porque a veces el producto podemos encontrar que está bien de vencimiento, está herméticamente cerrado, y de repente encontramos una plaga adentro, ¿sí? Ejemplo, las harinas, que son dentro de los alimentos no perecederos, los que tienen menos corta vida y que son muy lábiles en este sentido de poder tener alguna plaga, como es un gorgojo, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cómo puedo hacer para poder rotar y entregar rápidamente ese alimento, consumirlo en la casa y evitar dejarlo atrás, ¿no? Porque después cuando sacamos la harina para hacer algo, la encontramos que está con esta plaga, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, chicas, gracias. ¿Alguna pregunta de todas las personas que nos están escuchando? ¿Algo más que quieran agregar, como para ir cerrando? ¿Qué nos quieren contar? Ahí justamente están preguntando, Ivana, ¿cómo puede acceder la población a estas charlas de educación alimentaria? Okay. Y la realidad es que, bueno, nosotros somos una estructura pequeña, pero con muchas ambiciones. Entonces, este programa de educación que tiene el Banco de Alimentos está muy vinculado a nuestra actividad. Las temáticas que nosotros abordamos están relacionadas con la manipulación higiénica de los alimentos, con los talleres de cocina, que son cocina rica, nutritiva, saludable, pero además hay un desafío detrás, porque cómo podemos acceder a los alimentos que son ricos y nutritivos cuando la economía no nos acompaña. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en espacios de alta vulnerabilidad social, en donde las condiciones económicas no acompañan, y entonces hay que reinventarnos. La promoción del consumo de frutas y verduras se ha convertido en un bastión muy importante en el Banco de Alimentos, no solamente por ser un alimento de alto valor nutricional, sino también porque las investigaciones demuestran que es uno de los alimentos que más se pierde en la cadena de la alimentación. Entonces, hacia ahí tenemos el desafío, los bancos de alimentos en Argentina, en una actividad que no es fácil, porque requiere cosecha, porque requiere herramientas, porque requiere conocimientos, requiere de mucha técnica, y necesitamos especialistas en el tema que nos acompañen, no solamente desde la profesión, sino desde las organizaciones, ¿no? Hoy estamos junto a la Sociedad Argentina de Nutrición en una fecha que es clave, y entendemos que cada uno desde el lugar que ocupa tiene una manera de llegar a poder comprometerse con la alimentación de las personas y con la reducción de la pérdida y el desperdicio de los alimentos. Estos programas están realizados para las organizaciones que forman nuestra red de trabajo. Nosotros tenemos un ámbito de influencia que es el Gran Mendoza, pero también la zona este y la zona norte de la provincia, abarcamos casi la mitad de la provincia para quienes nos están viendo a escala nacional. Estamos solamente en Mendoza, en Gran Mendoza, trabajando junto a 85 entidades comunitarias. Estas entidades se traducen en merenderos, jardines maternales, parroquias, iglesias evangélicas. No hay distinción de credos, el denominador común de todas es que brindan una prestación alimentaria. Nos convoca y nos reúne como denominador común el alimento. Entonces, las capacitaciones están pensadas para esta población
las vamos rotando año a año porque realmente no tenemos la infraestructura para poder llegar a todas. A veces un Meet nos permite un mayor alcance, sabemos que no es lo mismo, pero también vamos a territorio para trabajar con los recursos que dispone esa población, y hacer las adaptaciones necesarias, que no sea un trabajo teórico o de esto es el deber ser, sino que juntos construimos la forma de una mejor alimentación. Así que bueno, no sé si hay algo más que podamos agregar. Acá hay un comentario que hace Roxy, que dice: excelentes disertantes, he sido voluntaria del banco y el trabajo que hacen es admirable. Creo que, bueno, haciendo fuerza en el mensaje que deja Roxy, creo que personalmente tengo que decir que el trabajo que hacen es realmente admirable. Bueno, excelente que pudieron estar hoy con nosotros en este día tan especial, dando inicio a estos vivos que vamos a ir dando los miércoles. Así que, bueno, creo que, no sé si hay alguna pregunta más, todos dicen muy clara, felicitaciones, son todos mensajes de amorosidad para ustedes. Excelente, muchas gracias, muy interesante la información, les voy leyendo. Así que Eva, si querés, te dejo la palabra y muy lindo trabajo. Excelente trabajo, la verdad que nosotros estamos como sociedad científica haciendo un acuerdo y trabajando en conjunto. Comenzamos este año a trabajar en conjunto con la red de bancos de alimentos porque nos parece que juntos potenciamos y vamos sumando para poder realmente abordar una problemática, como vos decías, que en nuestro país es sumamente preocupante. Por ello, me parece que también es muy importante que cada uno desde el lugar que está pueda colaborar o hacer acciones solidarias para ir sumando, ¿no? Para sumar y para poder revertir lo que actualmente estamos teniendo en relación a la alimentación. Así que los que invitamos a que nos acompañen todos los próximos miércoles, donde vamos a seguir abordando estas temáticas, que pongan y piensen en las estrategias que hoy nos han dado para que nosotros reduzcamos el desperdicio en nuestros hogares, invitarlos a que sumen a otras personas, porque nos parece que uno de los aspectos fundamentales es la concientización, la educación y el saber que todo esto existe. Muchas personas desconocen cuánto tiene de impacto la pérdida y el desperdicio de los alimentos y que existen medidas que podemos implementar, algunas más sencillas en nuestros hogares, otras más importantes a nivel de las industrias o del agro, pero realmente hay mucho por hacer y todos tenemos, cada uno desde el lugar en el que estamos, tener un rol activo para poder ayudar y llegar a tener que la meta, ¿no?, del lema de este año del derecho a los alimentos para una vida y un futuro mejor sea un derecho que cada una de las personas de nuestro país y del mundo tenga. Muchas gracias, nos vemos el miércoles próximo. Gracias, gracias chicas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.